En la penumbra aterciopelada de El Santuario, el exclusivo restaurante de Miami donde los susurros valían más que el oro, Lucía intentaba ser invisible. El murmullo de las conversaciones, el tintineo del cristal y el aroma del poder se mezclaban en un aire denso que ella aprendió a navegar sin respirar. Pero esa noche, la frágil burbuja de su anonimato se hizo añicos. La voz de Ricardo, su exnovio, resonó como un trueno vulgar, rompiendo la sagrada calma del lugar. Él la sujetó de la muñeca, su aliento alcohol manchando el ambiente, su rostro una máscara de humillación y rabia. Todas las miradas, antes indiferentes, ahora se clavaban en ella, convirtiéndola en el centro de un espectáculo barato y cruel. El calor de la vergüenza le subió por el cuello mientras su vista, desesperada, barría el salón en busca de una salida, una escapatoria, un milagro. Pero lo que sucedió en ese instante cambiaría su destino para siempre, y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué el silencio de un hombre puede ser más peligroso que cualquier grito. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas en esta noche de tensión. Lucía Vargas, con 24 años y un alma demasiado vieja para su cuerpo, vivía una doble vida. De día, era una estudiante de violín en el conservatorio, un alma dedicada a la disciplina de las cuerdas y la pureza de las notas, buscando en la música el refugio que el mundo le negaba. De noche, se convertía en una anfitriona silenciosa en el santuario, un fantasma elegante que guiaba a los poderosos a sus mesas. Su rostro, a menudo sereno, escondía una soledad profunda y una resiliencia forjada en la pérdida. Llevaba su dignidad como un vestido invisible, una armadura contra las miradas condescendientes, y el peso de una deuda que la mantenía anclada a ese lugar, un mundo al que no pertenecía, y que amenazaba con devorarla. El ambiente del restaurante era una sinfonía de opresión sensorial. La luz baja y dorada se reflejaba en las copas de vino, creando destellos que parecían diamantes fríos y distantes. Los pasos de los camareros eran apenas un susurro sobre la alfombra de terciopelo carmesí, y las voces de los comensales, un murmullo grave que hablaba de fusiones, traiciones y fortunas. Para otros, era el sonido del éxito. Para Lucía, era el eco de su propia jaula. Cada noche, sentía cómo ese lujo sofocante le robaba un poco más de aire, cómo la obligaba a encogerse para no ocupar espacio, para no ser vista, para sobrevivir un turno más, sin que su espíritu se quebrara por completo. Su vida estaba sostenida por una necesidad aplastante. La matrícula del conservatorio y las medicinas de su madre enferma eran dos anclas que la hundían en la realidad de ese trabajo. Su gerente, un hombre de sonrisa falsa y manos inquietas, la observaba constantemente, recordándole su posición precaria con cada comentario velado. Ella veía la injusticia en la facilidad con que se gastaba dinero en una botella de vino mientras ella contaba cada centavo para el alquiler. Este contraste brutal entre su mundo y el de ellos no la llenaba de envidia, sino de una silenciosa rabia y un inquebrantable sentido de la justicia que la hacía sentir aún más aislada en su lucha. El violín que descansaba en su estuche raído era más que un instrumento, era el último vínculo tangible con su padre, un músico que le enseñó que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la belleza que uno es capaz de crear. Su muerte prematura la había dejado con una herida que nunca cerró del todo y una desconfianza innata hacia los hombres que, como los que cenaban en el santuario, parecían capaces de comprar y vender almas sin pestañear. Por eso se aferraba a su integridad con una fuerza desesperada, porque sentía que era lo único que le quedaba de él, el único legado que el poder y el dinero no podían arrebatarle. Esa noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. Antes de la irrupción de Ricardo, había sentido una presencia que alteraba el equilibrio del salón. En la mesa más oscura del rincón, una figura solitaria observaba el ir y venir con una quietud depredadora. No hablaba, no gesticulaba, simplemente existía, y su existencia era un centro de gravedad que atraía y repelía la luz a su alrededor. El aire a su alrededor parecía más frío, cargado de una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Era un presagio silencioso, una nota discordante en la melodía controlada de la noche, y Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin saber que estaba a punto de correr directamente hacia el ojo de esa tormenta. El amanecer en su pequeño apartamento de la pequeña Habana era un acto de voluntad,
El sonido del despertador era una agresión contra el silencio que ella anhelaba, un recordatorio de que el día comenzaba con una deuda. Lucía se movía por el espacio reducido con una economía de gestos que delataba un cansancio crónico. El aroma del café colado se mezclaba con la humedad persistente de Miami, impregnando el aire con una melancolía familiar. Desde su ventana, veía la ciudad despertar en un caos de colores y ruidos que se sentía a 1.000.000 de millas de la calma solemne del conservatorio o del lujo aséptico de El Santuario. Su violín, descansando en su estuche gastado, era un ancla y una promesa, el único objeto en esa habitación que le pertenecía por completo, un testamento silencioso de la vida que soñaba tener. El viaje en el autobús de la línea 7 era una inmersión diaria en la cruda realidad de su existencia. El vehículo se arrastraba por las calles, abarrotado de cuerpos anónimos que compartían el mismo aire pesado y la misma mirada perdida. Lucía se aferraba a la barra metálica, con su estuche de violín presionado contra su cuerpo como un escudo, sintiéndose a la vez invisible y expuesta. Observaba los rostros a su alrededor, cada uno con su propia historia de lucha silenciosa, y se preguntaba si ellos también sentían esa brecha insalvable entre sus sueños y sus rutinas. Era en esos momentos, rodeada de extraños, cuando su soledad se volvía más palpable, una isla de quietud en medio de un océano de movimiento indiferente, un preludio a la soledad mucho más fría que la esperaba por la noche. El conservatorio era su verdadero santuario, un lugar donde el aire vibraba con la disciplina y la pasión. Los pasillos de mármol desgastado repetían los ecos de escalas y arpegios, y por unas horas, Lucía podía respirar. Allí no era la anfitriona de sonrisa forzada, sino una música, una artista. Cada vez que su arco se deslizaba sobre las cuerdas, sentía la presencia de su padre, su voz susurrándole correcciones y aliento. Pero incluso en ese refugio, la presión era una nota discordante. La matrícula era una sombra que se cernía sobre cada compás perfecto, recordándole que ese sueño tenía un precio exorbitante que pagaba noche tras noche, sirviendo a hombres que jamás entenderían el valor de una melodía nacida del alma y no del bolsillo. La llamada de su madre a media tarde era un ritual de amor y ansiedad. Su voz, frágil pero teñida de una terquedad inquebrantable, siempre preguntaba si había comido, si estaba abrigada, si estaba bien. Lucía mentía con una facilidad que le rompía el corazón, asegurándole que todo estaba bajo control. Nunca mencionaba el cansancio que le calaba los huesos ni la humillación ocasional en el trabajo. Hablaban de cosas triviales, mientras el costo de las medicinas de su madre flotaba entre ellas como un fantasma. Esa responsabilidad era su ancla más pesada, y su motivación más pura, la razón por la que soportaba el peso del mundo con una sonrisa, porque el bienestar de su madre no era negociable, aunque le costara su propia paz. La transición de estudiante a anfitriona era un cambio de piel, un ritual doloroso que realizaba cada tarde. Guardaba su violín, su verdadera voz, y se enfundaba en el uniforme de El Santuario, un vestido negro, elegante, ceñido y anónimo. La tela se sentía como una segunda piel que no le pertenecía, una coraza que la despojaba de su identidad para convertirla en una pieza más de lujoso decorado. Se miraba al espejo y veía a una extraña, una versión pulida y silenciosa de sí misma, con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Cada noche, dejaba una parte de Lucía Vargas en su pequeño apartamento y se convertía en la figura etérea que guiaba a los poderosos a través de un mundo que la despreciaba en silencio. Al llegar al santuario, el aire cambiaba, se volvía denso cargado con el aroma de la opulencia y el poder. El silencio antes de la apertura era casi litúrgico, roto solo por el pulido de la plata y las instrucciones en voz baja de su gerente, el señor Morales. Era un hombre de sonrisa aceitosa y una mirada que se demoraba un segundo de más, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Sus palabras, aunque educadas, siempre llevaban un filo de advertencia, subrayando que ella era reemplazable, una cara bonita en un mar de candidatas dispuestas a soportar lo que fuera por un sueldo así. Para él, ella no era una persona, sino un activo cuyo valor residía en su obediencia y su capacidad de volverse invisible a voluntad. Cuando las puertas se abrían, Lucía desaparecía para dar paso a la anfitriona perfecta. Se movía con una gracia fluida, su voz un susurro medido, su sonrisa una máscara impecable. El reloj de pared, una antigüedad de bronce, se convertía en su enemigo,
sus manecillas moviéndose con una lentitud tortuosa. Cada minuto era una actuación, una prueba de resistencia emocional. Observaba las dinámicas de poder en las mesas, las alianzas que se forjaban y se rompían entre el plato principal y el postre, todo ello envuelto en un aura de civilidad que apenas ocultaba la brutalidad subyacente. Ella era una testigo silenciosa de un juego cuyas reglas no entendía, pero cuyo peligro intuía en cada mirada calculadora y cada risa forzada. Esa noche, la opresión se hizo tangible. Un cliente habitual, un magnate inmobiliario conocido por su arrogancia, la llamó con un chasquido de dedos, como si fuera un animal. Le exigió que cambiara su mesa a una que ya estaba ocupada, ignorando sus educadas explicaciones. La humillación fue pública y cortante. El señor Morales intervino, no para defenderla, sino para apaciguar al cliente con una disculpa servil, lanzándole a Lucía una mirada de fría reprimenda. El cliente siempre tiene la razón, señorita Vargas, recuérdelo. Siseó más tarde, su aliento demasiado cerca. Ella solo asintió, tragándose la rabia y la impotencia, sintiendo como otra pequeña pieza de su dignidad se erosionaba bajo el peso de la injusticia. Las horas se fundieron en un murmullo monótono de conversaciones, el tintineo de copas y pasos silenciosos sobre la alfombra. El dolor en sus pies era una molestia sorda, eclipsada por el agotamiento de su alma. Se sentía como un fantasma, presente en cuerpo pero ausente en espíritu, navegando por un mundo que la veía pero no la reconocía. Los hombres en sus trajes caros, con sus relojes brillantes y sus voces graves, eran figuras de un universo inalcanzable, depredadores elegantes en su hábitat natural. En medio de ese lujo sofocante, Lucía nunca se había sentido más sola, más consciente del abismo que la separaba no solo de ellos, sino de la mujer que anhelaba ser. Fue entonces, justo cuando el murmullo del salón alcanzó su clímax, y ella creía que la noche no podía empeorar cuando la vio. La figura de Ricardo, su exnovio, se recortó contra la entrada, fuera de lugar en su vulgaridad y su evidente estado de ebriedad. El corazón de Lucía se detuvo, reemplazado por un nudo de hielo en el estómago. Sus miradas se cruzaron a través del salón, y su rostro, antes indiferente, se transformó en una máscara de resentimiento y humillación. Él empezó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre las mesas, con una determinación torpe y peligrosa. Y Lucía supo, con una certeza aterradora, que su frágil burbuja de invisibilidad estaba a punto de estallar de la forma más brutal posible. En la mesa más alejada, envuelta en una oscuridad que parecía hecha a medida, se sentaba Dante Castillo. No era un cliente más, era un centro de gravedad. Su presencia imponía un silencio reverencial en un radio de varios metros, un vacío que ni los camareros más experimentados se atrevían a cruzar sin una señal. Vestía un traje negro tan impecable que parecía absorber la poca luz del ambiente, su figura era una silueta de poder contenido. No miraba su teléfono ni conversaba con nadie. Simplemente observaba el salón con una quietud depredadora, sus ojos oscuros registrando cada movimiento con una inteligencia gélida. El mundo a su alrededor era un escenario, y él era el único espectador cuya opinión realmente importaba, un rey en su corte silenciosa. Fue hacia ese epicentro de calma peligrosa que Lucía corrió, movida no por la razón sino por un instinto de supervivencia animal. El agarre de Ricardo en su muñeca era un ancla de humillación y la figura de Dante, una isla remota y desconocida. Cada paso que daba hacia él, se sentía como una transgresión, como si estuviera cruzando una frontera invisible, hacia un territorio del que no podría regresar. El murmullo del restaurante se desvaneció, reemplazado por el latido frenético de su propio corazón. No sabía quién era ese hombre, pero su aura de autoridad absoluta era un imán para su desesperación. En ese momento, prefería enfrentarse a un depredador desconocido, que seguir siendo la presa de uno que conocía demasiado bien. Llegó a su mesa sin aliento, con las lágrimas quemándole los ojos. Las palabras salieron de su boca en un susurro roto, una plegaria profana en aquel santuario de poder. Por favor, imploró, su voz apenas audible por encima del tintineo lejano de un cubierto. Finja que es mi novio. Solo por un minuto. No se atrevió a mirarlo directamente a los ojos, fijando su vista en el nudo perfecto de su corbata de seda. El tiempo pareció detenerse. El aire se espesó,
cargado con la tensión de su petición imposible. Esperaba un rechazo, una orden despectiva, pero lo único que recibió fue un silencio profundo, un silencio que pesaba más que cualquier respuesta, y que parecía estirarse durante una eternidad. Dante Castillo no movió un músculo. Su mirada no se desvió hacia ella, sino que se levantó lentamente, con una parsimonia deliberada, y se fijó en Ricardo, que se acercaba con una mueca de borracho triunfante. No había ira en sus ojos, ni amenaza. Había algo mucho peor, una absoluta e indiferente nada. Era la mirada de un hombre que observa un insecto antes de decidir si lo aplasta o simplemente lo ignora por irrelevante. Ese vacío gélido viajó a través del salón y golpeó a Ricardo con la fuerza de un impacto físico, deteniéndolo en seco. La conexión visual duró apenas 3 segundos, pero en ese lapso, se libró y se perdió una guerra entera, sin necesidad de una sola palabra. El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Ricardo, reemplazado por una palidez cerosa. La rabia etílica se evaporó, dejando tras de sí un miedo puro y primitivo. Tartamudeó algo ininteligible. Dio un paso atrás, luego otro, tropezando con una silla vacía en su prisa por desaparecer. Se dio la vuelta y huyó del restaurante como si el mismo diablo lo persiguiera, dejando un silencio atónito a su paso. Los comensales cercanos, que habían presenciado la escena, desviaron la mirada rápidamente, fingiendo un súbito interés en sus platos. Nadie comentaría lo que acababa de ver. El poder de Dante Castillo no solo comandaba acciones, sino también el silencio que las envolvía. Cuando Lucía se atrevió a levantar la vista, el salón había vuelto a su murmullo habitual, pero el aire alrededor de la mesa seguía cargado. Temblaba, una mezcla de alivio y un terror nuevo y mucho más profundo. Abrió la boca para disculparse, para agradecerle, para decir algo que rompiera la tensión, pero él le hizo un gesto con la mano, un movimiento mínimo y elegante que la silenció al instante. Solo entonces sus ojos se posaron en ella. No la miraba como un hombre mira a una mujer, sino como un experto que examina una pieza de arte extraña y fascinante, buscando la verdad oculta tras las capas de barniz. Su mirada era intensa, analítica, despojándola de todas sus defensas. En los ojos de Lucía, Dante no vio el miedo que esperaba encontrar en alguien que acababa de invocar su ayuda. Vio algo mucho más raro en su mundo, un coraje nacido de la desesperación más pura. Vio la inocencia no como una debilidad, sino como una forma de fuerza indómita, una integridad que no se había quebrado a pesar de las presiones. Era una luz auténtica, en medio de la penumbra artificial de su existencia, un recordatorio de una humanidad que él había enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de violencia, poder y culpa. Por un instante, esa pureza lo desestabilizó, creando una fisura en su fachada de control absoluto, un eco de algo que había perdido para siempre. Una emoción extraña, casi olvidada, se agitó en su interior. Era una mezcla de curiosidad y una extraña resonancia, como si el sonido de su violín, que él no podía oír, hubiera llegado hasta el rincón más oscuro de su alma. Ella no le había pedido dinero ni poder, solo un minuto de protección, un acto de decencia en un mundo que carecía de ella. Esa simpleza, esa honestidad brutal en su vulnerabilidad, era más valiosa y peligrosa que cualquier trato que hubiera cerrado en esa misma mesa. Ella era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que pudo haber sido, y esa visión era a la vez un bálsamo y una herida abierta. Apartó la mirada, volviendo a su impenetrable quietud. El momento de conexión, si es que había existido, se rompió. Él no volverá a molestarte, dijo. Su voz era un murmullo grave y rasposo, como el roce de la piedra sobre la seda. No era una promesa, sino un decreto, una sentencia dictada con la certeza de quien moldea la realidad a su antojo. No le ofreció ayuda. No le preguntó su nombre. Simplemente reescribió un pequeño fragmento de su vida con una autoridad incuestionable. Con un leve asentimiento le indicó que podía irse, despidiéndola de su presencia tan abruptamente como la había aceptado. Lucía se alejó de la mesa con las piernas temblorosas, sintiendo la mirada de todo el salón sobre ella, aunque sabía que nadie se atrevería a observarla directamente. Regresó a su puesto cerca de la entrada, pero el mundo había cambiado.
El aire a su alrededor todavía parecía vibrar con la energía de él. Podía sentir el peso de su mirada en su nuca, una marca invisible que la señalaba. No sabía su nombre, no sabía nada de él, pero entendía con una claridad aterradora que al pedir ayuda a la sombra más oscura del lugar, se había atado a ella de una forma que aún no podía comprender. La noche ya no era la misma, y sospechaba que su vida tampoco lo sería. Los días que siguieron a esa noche, se movieron a través de una neblina de irrealidad. Lucía intentaba aferrarse a su rutina, a la disciplina de sus escalas y al anonimato de su trabajo, pero algo se había fracturado. En el santuario, el aire a su alrededor era diferente. El señor Morales la evitaba, y los demás empleados la trataban con una nueva deferencia, una mezcla de respeto y un miedo apenas disimulado. Era como si el eco de la presencia de Dante Castillo hubiera dejado una marca invisible sobre ella, una señal que advertía a los demás que se mantuvieran a distancia. Ella se sentía más sola que nunca, no por abandono, sino por estar encerrada en una burbuja de silencio y poder que no había pedido ni entendía del todo. Una semana después, él regresó. Se sentó en la misma mesa, una isla de quietud en medio del murmullo del salón. Lucía sintió su llegada como un cambio en la presión atmosférica, un tirón magnético que la obligó a levantar la vista. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del espacio abarrotado. No hubo un saludo, ni una sonrisa, solo un reconocimiento silencioso que lo decía todo. Él estaba allí por ella. No era una coincidencia. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una percusión de miedo y una extraña, prohibida expectación. Durante el resto de la noche, sintió el peso de su mirada sobre ella, un manto que era a la vez protector y sofocante, recordándole que su destino ya no le pertenecía por completo. En la soledad de su apartamento, la lucha interna la consumía. Se repetía a sí misma que él era peligroso, un hombre cuyo mundo se construía sobre cimientos que ella despreciaba. Intentaba ahogar su recuerdo en la música, buscando en las notas de Bach la pureza y el orden que su vida había perdido. Pero su rostro, impasible y enigmático, se superponía a las partituras. Recordaba la gélida calma en sus ojos al enfrentarse a Ricardo, un poder tan absoluto que no necesitaba levantar la voz. Una parte de ella, la parte que conocía el miedo y la impotencia, se sentía perversamente atraída por esa seguridad, por esa promesa de que nadie volvería a hacerle daño, aunque el precio fuera su propia alma. La sensación de ser observada la siguió más allá de las paredes del santuario. Una noche, al salir tarde del conservatorio, notó un sedán negro, de vidrios polarizados, estacionado al otro lado de la calle. No le prestó atención al principio, pero cuando empezó a caminar hacia la parada del autobús, el vehículo arrancó, y la siguió a una distancia prudente. El pánico inicial dio paso a una extraña certeza. Era él, o más bien, eran sus ojos. No se sentía amenazada sino escoltada. Las luces del automóvil eran como dos guardianes silenciosos en la oscuridad, una presencia que la envolvía y la aislaba del resto del mundo, convirtiendo las calles de Miami en un escenario privado para ellos dos. Dante Castillo no era un hombre de impulsos, sino de estrategias. Cada movimiento en su vida era calculado para obtener poder, eliminar amenazas y mantener el control. Sin embargo, esta chica, esta violinista con ojos llenos de una dignidad herida, se había convertido en una anomalía en su ecuación perfecta. Se encontró a sí mismo alterando sus rutas para pasar por su conservatorio, pidiendo informes sobre ella que no tenían nada que ver con sus negocios. Se dijo a sí mismo que solo estaba asegurándose de que ninguna amenaza residual del pasado de ella pudiera salpicarlo. Pero era una mentira. Se sentía atraído por su luz, por la forma en que ella se aferraba a su moralidad en un mundo diseñado para romperla. El paquete llegó al conservatorio sin remitente. Dentro de una caja de madera pulida, sobre un lecho de terciopelo, había un juego de cuerdas de violín Pirastro, las mejores del mundo, cuyo costo equivalía a su salario de un mes. No había ninguna nota, ningún indicio de su origen, pero Lucía lo supo al instante. El gesto la dejó sin aliento. Era una caricia y una invasión. Era un regalo que entendía la parte más profunda de su ser, su alma de músico, pero también era una demostración de su poder, de su capacidad para descubrir sus deseos más íntimos y entrar en su santuario sin ser invitado. Sostuvo las cuerdas en su mano, sintiendo el peso de un lazo invisible que se apretaba un poco más.
La lucha moral se intensificó. Aceptar el regalo se sentía como una traición a sus propios principios, una concesión a un mundo que funcionaba con reglas que ella aborrecía. Devolverlo, sin embargo, parecía imposible y de alguna manera, peligroso. El regalo no era solo un objeto, era un mensaje. Decía: te veo. Sé lo que valoras, puedo darte lo que necesitas. Dejarlo en su estuche, sin usar, se convirtió en su pequeño acto de rebelión, una forma de mantener una frontera entre ellos. Pero cada vez que abría el estuche las cuerdas estaban allí, un recordatorio brillante y seductor de la tentación de ceder, de dejarse proteger, de aceptar la comodidad que ofrecía su oscuridad. Volvió a verlo en el restaurante, esta vez rodeado de hombres con rostros duros y trajes igualmente caros. Era el Dante Castillo de las leyendas, frío, calculador, el depredador en la cima de la cadena alimenticia. Hablaba en voz baja, y los demás escuchaban con una atención casi devota. Lucía observó la escena desde la distancia, sintiendo un escalofrío. Ese era su verdadero mundo, un universo de susurros letales y lealtades frágiles. Pero entonces, en medio de una frase, los ojos de él se encontraron con los de ella a través del salón. Por una fracción de segundo, la máscara de poder se resquebrajó, y ella vio un destello de algo más. Una soledad profunda, una fatiga que ni el poder ni el dinero podían aliviar. La tensión se materializó en un instante fugaz. Mientras se abría paso entre las mesas con una bandeja, un cliente se movió bruscamente, haciéndola tropezar. Para evitar caer, se apoyó instintivamente en la mesa más cercana, la de él. Su mano aterrizó sobre su antebrazo, y el contacto fue como una descarga eléctrica. A través de la tela fina de su traje, sintió la dureza del músculo, un calor latente que contradecía su apariencia gélida. El tiempo pareció congelarse. El murmullo del restaurante se desvaneció, y solo existieron sus miradas atrapadas en una gravedad mutua. El aroma de su colonia, sutil y costosa, la envolvió, un aroma a sándalo y peligro. Él no se apartó. Su mirada bajó a la mano de ella sobre su brazo y luego volvió a sus ojos. «Cuidado», murmuró, su voz un ronroneo bajo y profundo que vibró a través de ella. La palabra era simple, pero estaba cargada de un subtexto infinito. Podría haber sido una advertencia sobre el peligro de caer, o una advertencia sobre el peligro de tocarlo, o quizás, era un aviso sobre el mundo en el que ella se estaba adentrando sin darse cuenta. Lucía retiró la mano como si se hubiera quemado, su rostro encendido por una mezcla de vergüenza y una emoción que no se atrevía a nombrar. El momento se rompió, pero la energía entre ellos permaneció, suspendida y vibrante. Se disculpó con un hilo de voz y se alejó rápidamente, pero la sensación de su piel contra la suya persistió, una marca fantasma en su mano. Durante el resto de la noche, fue hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, sintiendo su presencia como un punto fijo en su universo caótico. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ahora estaba entrelazado con una fascinación innegable. Ya no solo veía al jefe de la mafia, al hombre temido. Empezaba a vislumbrar al hombre detrás del mito, un hombre de contradicciones, de poder y soledad, y esa visión era infinitamente más peligrosa porque la hacía preguntarse si podría haber algo digno de salvar en esa oscuridad. Para Dante ese contacto accidental fue más desestabilizador que cualquier amenaza de un rival. Estaba acostumbrado al contacto físico, pero siempre era calculado, una herramienta de intimidación o seducción. El toque de ella, sin embargo, había sido involuntario, real. La calidez de su piel, el ligero temblor en sus dedos, el pánico genuino en sus ojos, todo era auténtico. En su mundo de máscaras y actuaciones, la autenticidad de ella era un golpe directo a su armadura. Sintió un impulso primario y posesivo de apartarla de todo, de llevársela de ese lugar donde hombres menores podían hacerla tropezar, y esconderla en un lugar donde solo él pudiera encontrarla. La amenaza, cuando llegó, no vino de una fuente esperada. El señor Morales, su gerente, la había estado observando con un resentimiento creciente desde la noche del incidente con Ricardo. Una noche, cuando el restaurante estaba casi vacío, la acorraló en el pasillo que llevaba a las cocinas. Su sonrisa habitual había sido reemplazada por una mueca desagradable. «Parece que tienes amigos muy importantes, Lucía», siseó, su aliento a vino agrio.
pero ellos no siempre están aquí para protegerte. Quizás debería ser más amable con la gente que sí lo está. Su mano se posó en su brazo, su agarre demasiado firme, su intención repulsivamente clara. El miedo le heló la sangre, pero la ira lo derritió. Lucía se mantuvo firme, su voz baja pero cortante como el cristal. «Quítame la mano de encima», ordenó, sin apartar la mirada. Su dignidad, esa fuerza silenciosa que Dante había reconocido, se convirtió en una barrera infranqueable. Sorprendido por su resistencia, la cara de Morales se contrajo en una máscara de furia humillada. «Cometes un error», amenazó, soltándola bruscamente. «Hay muchas chicas que matarían por tu puesto. No me tientes a encontrar una que sea más agradecida». La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y venenosa, un recordatorio de lo frágil que era su mundo. Desde el otro extremo del pasillo, oculto por la penumbra cerca de la salida de servicio, Dante lo vio todo. Había estado a punto de irse, pero un instinto lo hizo detenerse. No escuchó las palabras, pero no lo necesitó. Vio la postura depredadora de Morales, la forma en que invadía el espacio de ella y su agarre posesivo. Vio la barbilla de Lucía levantarse en un desafío silencioso, su cuerpo tenso pero inquebrantable. Una rabia fría y metódica se apoderó de él. No era la ira caliente de una pelea, sino el hielo de una sentencia. El gerente había dejado de ser una molestia para convertirse en una ofensa que requería ser borrada. No se acercó a ellos. La confrontación directa era un instrumento burdo. En su lugar, se deslizó por el pasillo con la quietud de una pantera, sus zapatos italianos sin hacer ruido sobre el mármol. Al pasar junto a Morales, que todavía fulminaba a Lucía con la mirada, Dante ni siquiera giró la cabeza. Su guardaespaldas, un hombretón llamado Marco que parecía tallado en granito, apareció de la nada a su lado. Sin detener su paso, Dante pronunció una sola palabra, un susurro que era más letal que un grito: «Resuélvelo». No era una orden, era el final de una historia. Era la firma en un documento que acababa de revocar la existencia profesional y quizás personal del señor Morales. Finalmente, se detuvo frente a Lucía. El pasillo de repente pareció encogerse hasta que solo ellos dos existieron en el mundo. El aire entre ellos crepitaba con todo lo que no se había dicho. Él no le ofreció consuelo ni le preguntó si estaba bien. Simplemente la miró, y en sus ojos oscuros había una tormenta de emociones contenidas: posesividad, rabia protectora y una pregunta silenciosa. Acababa de usar su poder oscuro para defenderla, manchando el mundo de ella con la tinta del suyo. Lucía le devolvió la mirada, atrapada entre un terror paralizante y una abrumadora, y no deseada, gratitud. En ese instante, comprendió que al aceptar su protección silenciosa, había dado un paso definitivo hacia su oscuridad, y ya no había vuelta atrás. Si el silencio de este hombre te ha dejado sin aliento, prepárate para lo que viene. Dale a like, comparte esta historia con alguien que necesite sentir esta intensidad, y coméntanos qué crees que hará Lucía ahora. Tu apoyo nos permite seguir creando estas historias donde la luz y la oscuridad bailan al borde del abismo. El eco de esa única palabra «resuélvelo» quedó suspendido en el aire del pasillo, más pesado y frío que el mármol bajo sus pies. Lucía sintió un vértigo, como si el suelo se hubiera inclinado bajo ella. El guardaespaldas se había movido con una eficiencia silenciosa, siguiendo al señor Morales hacia su oficina, y ahora ella estaba sola frente a Dante. El poder que acababa de presenciar era absoluto, impersonal y aterrador. Era una fuerza de la naturaleza que él había desatado por ella, y esa verdad la golpeó con la fuerza de una ola helada. Él no había levantado la voz, no había hecho una sola amenaza. Simplemente había borrado a un hombre de su realidad con un susurro, y ella fue el catalizador de esa aniquilación silenciosa. El miedo le suplicaba que se quedara callada, que asintiera, y se retirara a la seguridad de su invisibilidad. Pero algo más profundo, esa brújula moral que su padre le había legado, se negó a ser silenciada. Rompiendo su propio código de supervivencia, levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, su voz un temblor de acero. «Usted no tenía que hacer eso», dijo. No era una acusación, sino algo más complejo. El lamento de un mundo que choca contra otro. Yo podía manejarlo. No necesitaba que usted manchara sus manos.
Era una locura desafiar al hombre que acababa de salvarla, pero no podía aceptar esa protección si el precio era la destrucción de sus propios principios. La sorpresa cruzó el rostro de Dante como una sombra fugaz, la primera emoción real que ella le veía. Nadie le hablaba así, nadie cuestionaba sus métodos. Estaba acostumbrado al miedo, a la sumisión o a la avaricia, pero nunca a una reprimenda moral de la persona a la que acababa de proteger. En los ojos de ella no vio ingratitud, sino una integridad tan pura y tan inquebrantable que lo desarmó. Ella no le tenía miedo a su poder, sino a lo que su poder representaba. Por primera vez en años, un acto suyo no fue recibido como una amenaza o una bendición, sino como una transgresión, y la perspectiva de ella lo obligó a verse a sí mismo, a través de un lente que había creído roto para siempre. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. El señor Morales regresó, con el rostro enrojecido por la humillación y el alcohol, ignorando al guardaespaldas que intentaba detenerlo. Su rabia, incapaz de tocar a Dante, se centró en su único blanco vulnerable. «¿Así qué es esto?», gritó, su voz resonando en el pasillo. «Te crees intocable porque te acuestas con él. ¿Cuánto te paga por ser la nueva puta del jefe?». La vulgaridad de la acusación golpeó a Lucía con la fuerza de una bofetada, robándole el aire y llenando sus ojos de lágrimas de pura impotencia y vergüenza. El mundo se redujo a ese pasillo y a esa palabra sucia que ahora la definía. La temperatura del pasillo pareció desplomarse 20 grados. Dante no reaccionó con ira. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero una quietud mortal emanó de él, un vacío que absorbió todo el sonido y la luz. Sus ojos, antes analíticos, se volvieron dos pozos de oscuridad helada fijos en Morales. No era la mirada de un hombre enojado, era la mirada de un juez que acaba de firmar una sentencia de muerte sin posibilidad de apelación. El gerente, al ver esa transformación, sintió por primera vez el verdadero terror. Su bravuconería se desvaneció, reemplazada por la comprensión tardía y paralizante de que no había insultado a una empleada, sino que había profanado algo que le pertenecía al diablo. En un movimiento fluido y casi imperceptible, Dante se interpuso entre Lucía y Morales, ocultándola de la vista del gerente. Fue un gesto instintivo, primitivo. Su mano se posó en el hombro de ella, no como una caricia, sino como un ancla, un acto de posesión y protección definitivo. El contacto envió una onda de choque a través de su cuerpo tembloroso. Luego, sin levantar la voz, se dirigió a Morales. «Usted ya no trabaja aquí», dijo, cada palabra cayendo como una losa de granito. «De hecho, usted ya no existe aquí». El subtexto era claro, absoluto e irrevocable. Acababa de cruzar una línea por ella, exponiéndose, rompiendo su código de no involucrarse personalmente. Marco, el guardaespaldas, no necesitó más instrucciones. Agarró al gerente por el brazo con una fuerza que no admitía resistencia, y lo arrastró fuera de la vista, sus protestas ahogadas convirtiéndose en un eco que se desvanecía. La violencia del acto fue su silencio, su eficiencia. Lucía se quedó de pie detrás de Dante, protegida por su espalda, sintiendo el calor de su mano en su hombro como una marca de fuego. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente, uno cargado con el peso de lo irreversible. Había presenciado no solo un acto de poder, sino un acto de sacrificio. Él había manchado su mundo para limpiar el de ella. Cuando él finalmente se giró para mirarla, la máscara de control se había agrietado. En la profundidad de sus ojos, Lucía ya no vio solo al jefe de la mafia, sino al hombre que había elegido protegerla a costa de su propia disciplina. Vio la vulnerabilidad que ese acto le había costado, una exposición que no podía permitirse. Y en ese instante, el miedo se transformó en algo mucho más complejo y peligroso. Una conexión. Ella entendió que su inocencia no lo había repelido, sino que lo había atraído, y que él, en un intento desesperado por preservarla, había terminado por atarla a su propia oscuridad de forma inseparable. Él a su vez vio en el rostro de ella la verdad de su propia transgresión, no vio el triunfo ni el alivio que esperaba, sino el peso de la comprensión. Ella sabía lo que él había hecho, no solo por ella sino contra sí mismo. Se había convertido en su debilidad, en la única variable que no podía controlar. Al proteger su luz, se había expuesto a ser quemado por ella.
La tensión entre ellos ya no era de miedo o curiosidad, era la tensión de dos almas que se habían reconocido en el abismo, cada una reflejando la fractura de la otra. El toque de su mano en su hombro se retiró, pero la sensación de su calor permaneció, una promesa y una advertencia. Se quedaron allí, en el silencio suspendido del pasillo, el mundo exterior completamente olvidado. Ninguno de los dos podía volver a ser quien era antes de ese momento. Él le había ofrecido una protección que ella nunca pidió, y ella le había devuelto una vulnerabilidad que él nunca quiso. Este gesto lo cambió todo, un punto de no retorno en una historia escrita con susurros y miradas. Si este momento te ha dejado el corazón en un puño, dale a like y comparte, porque el verdadero precio de esta protección apenas comienza a cobrarse. Coméntanos qué crees que pasará ahora que la línea entre sus mundos se ha borrado para siempre. A la mañana siguiente, no hubo llamada del santuario. El señor Morales se había desvanecido de la estructura del restaurante tan silenciosamente como una mancha limpiada del mármol. Nadie mencionó su nombre. Para Lucía, este silencio era más aterrador que cualquier grito. El poder de Dante Castillo no solo eliminaba obstáculos, sino que borraba su existencia misma. Se sentía cómplice de un acto de aniquilación invisible, una mancha oscura que se había adherido a su alma. Esa noche en su pequeño apartamento, la lluvia golpeaba contra la ventana como los latidos de un corazón culpable. La ciudad, con sus luces distantes y frías, parecía un universo al que ya no pertenecía del todo. Ya no era invisible, se sentía marcada, definida por el poder de un hombre al que apenas conocía, y al que ahora le debía una deuda impagable. Desde su penthouse en lo más alto de Brickell, Dante observaba la misma tormenta, pero para él, la ciudad no era un conjunto de luces, sino un tablero de ajedrez. Cada gota de lluvia en el cristal panorámico era un recordatorio de la imperfección que había permitido en su juego. Protegerla había sido un error táctico, una concesión a un sentimiento que no podía permitirse. La había puesto en el centro del radar de sus enemigos, convirtiendo su inocencia en un posible punto de presión. La única forma de protegerla de verdad era borrar por completo su presencia de la vida de ella. Con una frialdad que le costó más de lo que jamás admitiría, levantó el teléfono y dio la orden. Retiren la vigilancia. Nadie se acerca a ella. Nadie la menciona. A partir de ahora, para nosotros, ella no existe. Lucía no regresó al santuario. A la mañana siguiente, llamó y presentó su renuncia con una voz tranquila y firme que no sentía como suya. Colgar el teléfono fue como cortar el último hilo que la ataba a ese mundo de sombras. El alivio fue inmediato. Una bocanada de aire limpio después de casi ahogarse. Pero mientras caminaba hacia el conservatorio, un vacío inesperado se instaló en su pecho. La sensación de ser observada, que antes la aterraba, ahora se había ido, y su ausencia la hacía sentir extrañamente expuesta, como un animal que ha perdido el abrigo de un depredador que, de alguna manera, también era su guardián. El mundo se sentía más grande y más peligroso sin el peso de su mirada invisible. En el submundo de Miami, los susurros viajaban más rápido que las balas. La historia del incidente en el santuario se convirtió en una leyenda distorsionada, una señal de que Dante Castillo, el estratega de hielo, tenía una debilidad. En una reunión tensa con un clan rival, el jefe contrario hizo una alusión velada a las distracciones que pueden costar un imperio. Dante respondió con una mirada tan vacía y letal que la conversación murió al instante. Pero el daño estaba hecho. Para reafirmar su autoridad, se vio obligado a ser más despiadado que nunca, a cerrar tratos con una brutalidad calculada y a distanciarse aún más de cualquier atisbo de humanidad. Cada acto de crueldad era un muro más que construía entre él y el recuerdo de la chica del violín. La vida de Lucía se redujo a una lucha agotadora por la supervivencia. Consiguió un trabajo en una vieja librería de Coral Gables, y empezó a dar clases de música a niños por las tardes. Sus días eran largos, y el cansancio era un dolor sordo en sus huesos, pero era un cansancio honesto, ganado lejos de las miradas lascivas y el poder corrupto. Su música cambió. Ya no buscaba la perfección técnica, sino la expresión pura. En la soledad de su habitación, su violín lloraba con una melancolía profunda, una belleza nacida del dolor y la confusión. Cada nota era una pregunta sin respuesta, un lamento por una conexión que era a la vez su salvación y su condena.
El sufrimiento estaba forjando al artista que siempre había querido ser. Pasaron las semanas, convirtiéndose en un mes de silencio absoluto. El sedán negro ya no aparecía. No hubo más regalos anónimos. La ciudad de Miami volvió a ser simplemente una ciudad, ruidosa e indiferente. Sin embargo, la ausencia de Dante era una presencia constante y fantasmal. Lucía lo veía en todas partes y en ninguna. En la silueta de un hombre con un traje oscuro, en el lujo de un coche que pasaba demasiado despacio, en las noticias sobre ajustes de cuentas en los muelles. Había desaparecido de su vida, pero se había instalado permanentemente en su conciencia. Un fantasma que le recordaba que el mundo tenía capas de oscuridad que, una vez vistas, no podían ser ignoradas. Él le había devuelto su libertad, pero le había robado su inocencia para siempre. Una noche, incapaz de resistir el impulso que lo estaba consumiendo, Dante condujo hasta la pequeña Habana. Aparcó en una calle oscura, a una distancia segura, desde donde podía ver la luz solitaria de su ventana. El sonido débil pero inconfundible de su violín flotó en el aire húmedo de la noche, una melodía de Vivaldi, cargada de una tristeza que le atravesó el alma. Era la prueba de que ella seguía ahí, creando belleza en medio de la crudeza de su realidad. Y él era el monstruo que debía permanecer en la oscuridad para no apagar esa luz. Escuchó durante casi una hora, inmóvil, sintiendo una soledad tan profunda que era casi física. Fue su penitencia y su único consuelo, saber que ella estaba a salvo porque él estaba lejos. Mientras practicaba esa noche, mirando la lluvia trazar caminos en el cristal de su ventana, Lucía tuvo una epifanía que le calmó el corazón. El silencio de él no era un rechazo ni un abandono. Era la forma más pura y dolorosa de protección. Él había visto la colisión de sus mundos, y en lugar de arrastrarla al suyo, había elegido retirarse para dejarla intacta en el de ella. El gesto era tan generoso como brutal. La gratitud que sintió fue una emoción compleja y agridulce, un reconocimiento silencioso a un hombre que había actuado con una nobleza que contradecía todo lo que él representaba. Ya no era una niña asustada, era una mujer que entendía los sacrificios que se hacen en las sombras. Las cuerdas de violín que él le había enviado seguían en su estuche, dentro de su caja de terciopelo. Nunca las usó. Eran un talismán, un recordatorio tangible de la encrucijada en la que se había encontrado. Representaban una vida de lujo y protección que había estado a su alcance, y su decisión de elegir el camino difícil pero propio. No las tiró. Conservarlas era su forma de honrar el sacrificio silencioso de él, de reconocer que incluso en el corazón más oscuro, podía existir un gesto de redención. Eran el símbolo de un vínculo invisible, un puente suspendido sobre un abismo que ninguno de los dos se atrevería a cruzar de nuevo, pero cuya existencia ambos conocían. Así, el tiempo se estiró en un silencio prolongado, una pausa cargada de ecos, ella en su pequeño apartamento, encontrando fuerza en su música y su independencia, él en su torre de cristal, gobernando un imperio de sombras, más solo que nunca. Estaban separados por la barrera infranqueable de sus mundos, pero unidos por el recuerdo de un pasillo mal iluminado, donde un acto de protección había cambiado sus destinos para siempre. La distancia entre ellos no era un vacío, sino un espacio lleno de palabras no dichas, de sentimientos no expresados, un testamento silencioso de que a veces, la conexión más profunda es la que exige la separación más absoluta. Un año después, el aire ya no olía a vino caro y secretos, sino a madera vieja, terciopelo y la promesa eléctrica de la música. El Teatro Manuel Artaim, con su historia grabada en cada grieta del techo abovedado, sería el escenario de su graduación. Lucía se encontraba detrás del pesado telón carmesí, el peso familiar de su violín bajo la barbilla, su corazón un metrónomo desbocado. Había llegado allí sola, a través de noches de estudio y días de trabajo en la librería, reconstruyendo su vida nota a nota. Ya no era la anfitriona asustada que buscaba ser invisible. Esta noche, saldría a la luz, reclamando, no solo un diploma, sino la soberanía sobre su propia alma. Una soberanía que había estado a punto de vender por una seguridad silenciosa y oscura. Cuando las luces del escenario la bañaron, el murmullo del público se desvaneció. Cerró los ojos por un instante, no buscando un rostro en la oscuridad, sino la fuerza dentro de sí misma.
El arco se deslizó sobre las cuerdas, y la primera nota del concierto para violín de Sibelius llenó el teatro, una melodía que era a la vez un lamento y una declaración de guerra. Tocó con una ferocidad y una vulnerabilidad que nunca antes había alcanzado. Cada pasaje era un recuerdo: la humillación en el santuario, el miedo en el pasillo, la soledad de la lucha, el peso de una ausencia que era una presencia constante. Su música no era una súplica, sino un testamento. Contaba la historia de una flor que había aprendido a crecer en las grietas del cemento, alimentada por la lluvia y la oscuridad. En medio de un pasaje particularmente intenso, sus ojos se abrieron y barrieron la penumbra del teatro. Las caras del público eran manchas anónimas, un mar indistinto de espectadores. Pero entonces su mirada fue atraída hacia arriba, hacia el palco más alto y aislado, el que siempre permanecía en la sombra. Allí, recortada contra la oscuridad, había una silueta. Un hombre solo, inmóvil, cuya quietud era una firma inconfundible. Su corazón dio un vuelco, una nota casi se le escapó de los dedos pero no flaqueó. La certeza la inundó con la misma fuerza que la música. Era él, y de repente, ya no tocaba para el público, ni para sus profesores, ni siquiera para sí misma. Tocaba para la única sombra en el mundo, que entendía el verdadero precio de su melodía. Desde su palco, Dante Castillo no escuchaba la música. La sentía como una confesión dirigida solo a él. Había roto su propia regla para estar allí, oculto, solo para ser testigo. No vio a la chica que había protegido, sino a una mujer que se había salvado a sí misma. La música de ella era un espejo que le devolvía un reflejo insoportable y redentor. Hablaba de la fuerza que él había visto en ella, una fuerza que había florecido no a pesar de su ausencia, sino gracias a ella. Se dio cuenta de que su único acto verdaderamente bueno no había sido protegerla, sino abandonarla a su propia luz. La culpa que lo carcomía se transformó en algo parecido a la paz, un reconocimiento silencioso de que al dejarla ir, había salvado la última pieza de humanidad que le quedaba. Cuando la última nota vibró y se extinguió en el silencio sobrecogedor del teatro, el estallido de los aplausos fue como un trueno. Lucía hizo una reverencia profunda, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas no de tristeza sino de liberación. Al levantarse, sus ojos buscaron instintivamente el palco en la oscuridad. La silueta había desaparecido, se había ido tan silenciosamente como había llegado. Pero en el borde de terciopelo rojo del balcón, donde él había estado, descansaba algo que no estaba allí antes. Una única gardenia blanca, perfecta. Nadie más la notó, pero para ella, brillaba más que todas las luces del escenario. Era una respuesta, una absolución y una despedida. El punto final de una sinfonía que solo ellos dos habían escuchado. Tras el telón, mientras el eco de los aplausos se convertía en un murmullo lejano, Lucía finalmente respiró. La flor en el balcón no era una promesa, sino la confirmación de que su vínculo, forjado en el miedo y la protección, se había transformado en un respeto mutuo a través de la distancia. Él había redimido de su vulnerabilidad, y ella, sin saberlo, lo había redimido a él de su propia oscuridad, mostrándole que el verdadero poder, a veces reside en el sacrificio de soltar. Su historia no tendría más capítulos, pero su final, ya estaba escrito en el silencio. Si esta historia de sacrificios silenciosos y conexiones invisibles ha tocado tu alma, suscríbete, dale a like, y comparte este momento. Dinos en los comentarios qué significa para ti un gesto que lo dice todo sin una sola palabra.